La conquista del Perú. Este proceso, que tuvo lugar en el siglo XVI, marca la llegada de los españoles a Sudamérica y el choque entre dos civilizaciones, el Imperio Inca y la corona española. La conquista no solo transformó el panorama político y social del continente, sino que también tuvo un impacto profundo en la cultura y la economía de la región. Para entender la magnitud de este evento, es crucial responder algunas preguntas clave. ¿Cómo fue posible que un pequeño grupo de españoles lograra adentrarse en un territorio vasto y desconocido? ¿Quiénes eran los incas y cuáles eran las características de su imperio, una de las civilizaciones más avanzadas de la época? ¿Quién fue Francisco Pizarro, el líder de la expedición española, y cuáles fueron sus estrategias? Y, finalmente, ¿cuáles fueron las circunstancias y los factores que permitieron el triunfo español sobre el poderoso imperio inca? La conquista del Perú fue un punto de inflexión en la historia de Sudamérica, un evento que transformó el destino de millones de personas y que sentó las bases para la sociedad que conocemos hoy. Explorar este proceso nos permite comprender mejor la complejidad de nuestra historia y las raíces de nuestra identidad. La fundación de los virreinatos. Tras la conquista, la corona española se enfrentó al desafío de administrar los vastos territorios que había adquirido en América. La solución a este desafío fue la creación de los virreinatos, una estructura política y administrativa diseñada para ejercer el control y la autoridad de la monarquía hispánica en el Nuevo Mundo. Para comprender este proceso, es crucial que nos hagamos algunas preguntas clave. ¿Cómo consolidó la corona española su poder en los territorios conquistados? ¿Cómo se fundaron y se desarrollaron los virreinatos de Nueva España y del Perú, los dos pilares del sistema colonial español en América? ¿Cuáles fueron las instituciones que la corona utilizó para gobernar estos reinos? ¿Y cuáles fueron los cambios políticos, sociales y económicos que trajo consigo este sistema colonial? Finalmente, ¿cuál era la situación del sistema virreinal en América hacia finales del siglo XVI? La fundación de los virreinatos marcó una nueva etapa en la historia de América, definiendo la estructura política, social y económica de la región durante siglos. Comprender este proceso es esencial. La evangelización que tuvo lugar a partir del siglo XV. Este proceso, liderado principalmente por órdenes religiosas españolas, fue mucho más que una simple conversión religiosa. Se trató de un esfuerzo impulsado tanto por motivos religiosos, la propagación del cristianismo, como por intereses políticos, buscando consolidar el dominio colonial español en el continente. Las órdenes mendicantes, como los franciscanos, dominicos y agustinos, jugaron un papel fundamental en este proceso. Fueron ellos quienes llevaron a cabo la tarea de evangelización, utilizando diversas estrategias, desde la enseñanza directa hasta el uso de imágenes y símbolos religiosos. Sin embargo, es importante reconocer que no siempre se recurrió a métodos pacíficos, y en muchos casos hubo coerción e imposición cultural sobre las poblaciones nativas. Dentro de este contexto, quiero destacar la figura de Bartolomé de las Casas, un defensor incansable de los derechos de los indígenas. Su crítica a los abusos de los colonizadores generó un importante debate sobre la legitimidad de la conquista y el trato que se debía dar a los nativos americanos. La evangelización tuvo un impacto profundo y duradero en las culturas americanas. No se trató de una simple sustitución de creencias, sino de un complejo proceso de sincretismo, donde elementos cristianos se fusionaron con las religiones y tradiciones indígenas. Este legado aún se puede observar en la religiosidad y las costumbres de muchas comunidades latinoamericanas. En conclusión, la evangelización en América fue un proceso multifacético, con implicaciones religiosas, políticas y culturales que siguen resonando en nuestro presente. Es fundamental entender este periodo para comprender la complejidad de la historia latinoamericana y la formación de las identidades en el continente.
La economía de los virreinatos en América, un aspecto fundamental para comprender cómo España aseguró su control sobre el continente y cómo se consolidó el sistema colonial. La economía virreinal fue un sistema complejo y diseñado para beneficiar a la metrópoli, es decir, a España. Para entender su funcionamiento, debemos responder a varias preguntas clave. ¿Qué eran las haciendas y qué papel desempeñaban en la producción agrícola? ¿Cuáles eran los problemas estructurales de los virreinatos, tanto a nivel social como político, que afectaban la economía? ¿Cómo se organizaba el trabajo en los virreinatos, y qué sistemas como la encomienda y la mita impactaban a la población indígena? ¿Cómo funcionaba el comercio entre América y Europa, y qué productos se intercambiaban? Y, finalmente, ¿qué papel ocupaban los virreinatos dentro de la política económica española, y cómo contribuían al poderío del imperio? Comprender la economía de los virreinatos nos permite entender la lógica del sistema colonial, sus mecanismos de explotación y las consecuencias que tuvo tanto para América como para Europa. Es esencial para entender las raíces de las desigualdades y los desafíos que aún enfrenta América Latina en la actualidad. La vida cotidiana y la cultura que florecieron en los virreinatos americanos durante la época colonial. Más allá de las estructuras políticas y económicas, los virreinatos fueron escenarios de una rica y compleja vida social y cultural. Para entenderla, vamos a explorar algunos aspectos clave. Cómo se estructuraba la sociedad virreinal, con su jerarquía rígida y sus divisiones sociales. ¿Qué fue el sistema de castas y cómo influyó en la vida de las personas? Cómo se dio el proceso de hibridación cultural, donde se mezclaron las tradiciones europeas, indígenas y africanas. Cómo era la vida cotidiana en los pueblos y ciudades virreinales. Y, finalmente, quiénes fueron los pensadores y artistas más destacados de la América virreinal y cuál fue su contribución al patrimonio cultural del continente. Explorar la vida y la cultura en los virreinatos nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de la sociedad colonial y entender cómo se forjó una identidad americana que es única y diversa. Y así concluye nuestra información sobre el Imperio Americano. Toda esta información fue gracias al canal Bully Magnets, y le damos todos los créditos hacia él. Muchas gracias por ver este video que tomó muchos días hacer. Por favor den like, comenten su parte favorita y suscríbanse. Traeremos más contenido la próxima semana. Se despiden los tigres mayores. Espera, ¿quién eres? Soy la